la corrupción y las consecuencias de esta en el país. México es un país en el cual vivimos varios casos de la corrupción. El objetivo de este video es mostrar cómo afecta la corrupción en el funcionamiento de la organización política en México y el Estado de Derecho, cuáles son las consecuencias en ámbitos sociales y económicos y exponer propuestas para que los ciudadanos puedan contribuir al fortalecimiento del Estado. Para comenzar se va a explicar los siguientes dos conceptos para entender el video. El primero es la corrupción y según el gobierno de México consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. El segundo concepto es el del Estado de Derecho, que según la ONU es una forma de organización en la que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a leyes, el cual deben cumplir en el fin de garantizar el respeto a la ley y los derechos fundamentales de los ciudadanos. El componente que se debe saber es la organización política de México. Esta está dividida por tres poderes. El primero es el poder ejecutivo. Este lo ejerce el presidente de la República. Él es el jefe de las Fuerzas Armadas de la nación, por lo que su objetivo es mantener la seguridad nacional. Además guarda la Constitución y las leyes por todas clases de personas sin distinción alguna. Después le sigue el poder legislativo, que está dividido en dos, la Cámara de Diputados y Senadores. El primero participa en el análisis y evaluación de las iniciativas de leyes, mientras que el segundo se encarga en designar a los magistrados del Tribunal de Justicia, ratificar los nombramientos que haga el Ejecutivo Federal y aprobar los tratados internacionales. Tenemos el Poder Judicial. Su máximo órgano es la Suprema Corte de Justicia. Una de sus funciones de este poder es intervenir en las controversias que se produzcan cuando una ley se viola. Al conocer los conceptos necesarios, se va a empezar a analizar cómo se percibe la corrupción en México. Para empezar, de acuerdo al índice de percepción de la corrupción en 2018, México se encontraba en el lugar 138 de 180. Este ranking no hace más que empeorar, ya que este índice ha avanzado a través de los años, a lo que se refiere que se va en aumento la corrupción. También en México, 6 de cada 10 personas consideran que la corrupción va en aumento, y según el INEGI, el Estado de México es la entidad con más casos de corrupción. Se hizo unas preguntas sobre cómo la corrupción afecta a la organización política de México a 3 personas, y estas fueron sus respuestas. ¿Qué opinas sobre la impunidad? No, pues es un índice demasiado alto el que tiene la impunidad y es un problema que va a terminar causando que toda la población no le importen las leyes, que van a intentar romperlas para su beneficio propio. La corrupción es un factor muy importante para que se lleven a cabo bien las funciones de los tres poderes. Por ejemplo, en el Ejecutivo, que haya leyes más justas y eficaces para evitar la corrupción, pero la misma corrupción hace que... Y sobre la democracia, ¿qué opinas? ¿Cómo se practica aquí en México? Pues, bueno, la democracia no está, pues, muy bien practicada aquí en México, a diferencia de otros países. La corrupción, además de entorpecer la toma de decisiones públicas, representa un alto costo para las economías. De igual forma, incide negativamente en problemas sociales como lo son la desigualdad y la pobreza. Según la Agencia de Cooperación Alemana, entre más se extienda la corrupción en un país, sus indicadores macroeconómicos suelen ser peores y en específico tiene un impacto negativo sobre los ingresos de los ciudadanos. Un estudio del Semáforo Económico del 2014 del Observatorio Económico de México indicó que la corrupción se come el 2% del PIB, lo cual resulta de gran importancia en una economía que no ha crecido en los últimos años, como es el caso de la mexicana. En conclusión, de acuerdo a todos los datos, estadísticas, testimonios y casos verídicos, podemos concluir que México es un país sin justicia y que la mayor parte de nuestro gobierno actúa conforme a su propio beneficio, ocasionando problemas tanto políticos, económicos y sociales. Eso conlleva a que todo el país actúe de tal forma que hasta la propia población termine involucrándose en la corrupción. Finalmente se va a exponer 3 propuestas para solucionar la problemática. La primera es practicar y promover la cultura de la legalidad para que el Estado de Derecho se pueda fortalecer.
La segunda propuesta es que la gente se informe más sobre su país y el manejo de ello, lo cual implica saber sobre su constitución, cómo se maneja su gobierno, al igual que cómo actúa. La última propuesta es empezar por nosotros mismos, ya que si el cambio no se hace desde la raíz, que es la población, menos se podrá erradicar, pero sí disminuir la corrupción en México. Necesitamos crear una conciencia colectiva en la que podamos actuar de acuerdo a lo que está establecido para llegar a un bien común. Con tu ayuda, paremos la corrupción. Gracias.